Este es el B-2, el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo, más rápido que 4 veces la velocidad del sonido. Incluso viajaba hasta los bordes del espacio antes de descender hacia su objetivo, y fue el primer objeto creado por el ser humano en salir de la atmósfera, alcanzando una altura de 205 kilómetros sobre la Tierra. El B-2 fue un arma revolucionaria, sin precedentes en la historia. En este vídeo lo analizaremos en detalle y exploraremos si realmente tuvo el potencial de cambiar el rumbo de la guerra. En este documental mostraremos el modelo básico de combate del cohete B-2. Mi nombre es David Webb y esto es Blue Paw Print. El B-2 era un cohete monofásico de combustible líquido con un sistema de guiado complejo. Medía 14 metros de largo, con un fuselaje de 1,65 metros de diámetro. Su envergadura era de 3,56 metros. El fuselaje estaba construido con láminas de acero delgadas, envueltas sobre una estructura sólida de acero. Los componentes del fuselaje estaban unidos a la estructura mediante soldaduras y remaches. Con el tanque lleno, el B-2 pesaba 12.500 kilogramos. El misil B-2 estaba compuesto por 4 secciones principales: la ojiva, la sección de equipos, la sección central y la sección de cola. La ojiva estaba montada en la punta del cohete, con su carga explosiva y espoletas. Se instalaron 3 espoletas en la ojiva, una espoleta de contacto y una inercial justo bajo la punta del cohete, y una segunda espoleta inercial en la base de la carga explosiva. Cualquiera de las 3 podía detonar la carga explosiva. La ojiva contenía 910 kilogramos de amatol, un material altamente explosivo utilizado comúnmente durante la Segunda Guerra Mundial. El amatol estaba compuesto por un 60% de TNT y un 40% de nitrato de amonio. Era menos potente pero más barato y tolerante al calor que el TNT puro. La sección de equipos albergaba los sistemas de guiado y control. En su interior había 2 giróscopos eléctricos que permitían el control autónomo durante el vuelo. El giróscopo horizontal detectaba desviaciones en el cabeceo y el vertical controlaba el guiñeo y el alabeo. Un ordenador analógico conectado a los giróscopos y las superficies de control. Baterías para alimentar los giróscopos, el ordenador y otros sistemas. Y un panel principal de distribución eléctrica que podía recibir energía externa antes del lanzamiento. Además de los instrumentos y las baterías, esta sección incluía botellas de aire comprimido para mantener la presión en el tanque de combustible ubicado en la sección central. La sección más grande era la central, que contenía 2 tanques de aleación de aluminio y magnesio. El más grande contenía el combustible y el más pequeño oxígeno líquido superenfriado. Ambos tanques estaban aislados con capas de lana de vidrio, sujetas con calzos de madera para mantener el aislamiento durante la aceleración. La sección inferior era la cola, que albergaba el motor del cohete, el conjunto de turbobomba y las tuberías, así como la tobera de escape. 4 grandes aletas estabilizadoras, o alas, sobresalían de la sección de cola. Cada una estaba equipada con un conjunto de aletas de control internas y externas. Estas eran controladas por el ordenador analógico. Los detalles del lanzamiento y la secuencia de vuelo del B-2 se abordarán más adelante en este documental. El B-2 necesitaba un motor potente para transportar su ojiva de 1.000 kilogramos a una distancia de hasta 320 kilómetros. Era lo suficientemente potente como para generar 25 toneladas métricas de empuje durante más de 1 minuto. Sin embargo, para lograrlo, el motor debía consumir una gran cantidad de combustible a muy alta presión.
Los ingenieros alemanes diseñaron una cámara de combustión mejorada y una bomba de presión para afrontar estos desafíos. La cámara de combustión era el núcleo del motor. Tenía una estructura de doble pared, con ambas paredes, interna y externa, hechas de acero prensado. Las líneas de combustible pasaban por esta doble pared hasta llegar al cabezal de inyección. El combustible absorbía el calor de las paredes de la cámara. Esto ayudaba a enfriar las paredes de la cámara de combustión y al mismo tiempo calentaba el combustible. El cabezal de inyección, compuesto por 18 cámaras de combustión secundarias, alimentaba la cámara principal con combustible y oxígeno líquido. Estas cámaras, también llamadas difusores, estaban dispuestas en círculos concéntricos. Cada difusor tenía un inyector central de oxígeno líquido, rodeado por 5 filas de inyectores de combustible y orificios de alimentación conectados a la doble pared de la cámara. El combustible que se evaporaba desde las paredes de los difusores ayudaba a protegerlos de las altas temperaturas. Además, se perforaron 4 filas de orificios de alimentación en la cámara de combustión para protegerla aún más de los gases calientes. Si se bombeaba demasiado combustible al espacio entre las paredes, la presión podía provocar una explosión catastrófica. Para evitarlo, una válvula liberaba la presión entre las paredes antes de que alcanzara niveles peligrosos. El suministro de combustible a alta presión se conseguía mediante una turbobomba especial. La turbobomba era, en esencia, una turbina de vapor que extraía combustible y oxígeno líquido de los tanques y los enviaba a la cámara a través de válvulas separadas. La válvula del oxígeno líquido estaba conectada directamente a los difusores mediante 18 tubos. La válvula de combustible dirigía el flujo a través de 2 tubos principales, que se dividían en 6 subtubos antes de conectarse al colector de entrada en la parte inferior de la doble pared de la cámara. La turbobomba era impulsada por el vapor generado por un generador de vapor. El generador de vapor, su tanque de combustible y la turbobomba estaban montados en un bastidor fijado a la cámara de combustión mediante 4 grandes pernos. El motor del V2 utilizaba una mezcla de alcohol y agua como combustible, mientras que el oxígeno líquido actuaba como oxidante para permitir la combustión. El combustible principal, denominado B-Stuff o sustancia B en inglés, era por lo general una mezcla de 75% etanol y 25% agua. El tanque de combustible tenía una capacidad de 3.710 kilogramos. Debajo del tanque de B-Stuff se encontraba el tanque de A-Stuff, un depósito de 4.900 kilogramos de oxígeno líquido. Este tanque debía rellenarse continuamente hasta el momento del lanzamiento, ya que el oxígeno líquido se evaporaba muy rápido. El cohete también transportaba 175 kilogramos de T-Stuff, una mezcla compuesta por 80% de peróxido de hidrógeno y 20% de agua, y 22 kilogramos de Z-Stuff, una mezcla de 33% de permanganato de sodio y 66% de agua. El T-Stuff, en combinación con el Z-Stuff, se descomponía en oxígeno y vapor para impulsar la turbobomba de 580 caballos de fuerza. Por último, el P-Stuff, término utilizado para aire comprimido y nitrógeno, se usaba para llenar tanques especiales en todo el cohete y alimentar distintos componentes, así como para mantener la presión en el tanque de combustible. El combustible se cargaba en el cohete solo después de posicionarlo en el lugar de lanzamiento. Los misiles B-2 se almacenaban vacíos y sin la ojiva instalada, dentro de búnkeres protegidos. Eran transportados hasta los puntos de lanzamiento usando un remolque especial llamado Mailerwagen. El Mailerwagen solía ser remolcado por un tractor con ruedas de 100 caballos de fuerza, el Hanomag SS-100. El Mailerwagen era un diseño ingenioso que podía mover el cohete hasta la posición de lanzamiento y elevarlo para colocarlo sobre la plataforma de disparo. Una vez que el Mailerwagen llevaba el V2 al sitio, se colocaba sobre la mesa de disparo o Abschuss-Plattform. Aunque el V2 podía lanzarse desde una plataforma fija, la mayoría de las veces se disparaba desde la Abschuss-Plattform. Se trataba de una estructura portátil y robusta, desde la que el V2 podía lanzarse al cielo. Construida con acero soldado y con un peso de 1.632 kilogramos, la plataforma de disparo tenía la resistencia necesaria para soportar
un B-2 completamente cargado. La mesa consistía en 4 patas ajustables que permitían nivelarla sobre superficies irregulares. Sobre las patas se encontraba el tubo de soporte con un anillo giratorio y almohadillas que sostenían el B-2 en posición vertical. Debajo del anillo giratorio, en la sección central de la plataforma, había una estructura en forma de pirámide llamada placa deflectora o escudo de llama. Equipada con una punta de acero endurecido, la placa deflectora era lo suficientemente resistente para soportar el intenso calor y la fuerza generados por el cohete. Gracias a su forma, la placa desviaba lateralmente los gases de escape, evitando acumulaciones que pudieran afectar la estabilidad del B-2 durante el despegue. Una vez que el cohete estaba colocado con precisión, se liberaba de las abrazaderas del bastidor elevador y se giraba 90 grados hacia la izquierda con ayuda del anillo giratorio. El Mailerwagen podía entonces hacer pequeños ajustes de posición. Con el bastidor todavía elevado, la tripulación desplegaba las plataformas retráctiles para preparar el lanzamiento. Apuntar a objetivos situados a 322 kilómetros de distancia era un gran reto que los ingenieros del V-2 intentaban superar. Los equipos de lanzamiento debían confiar en mapas especialmente preparados y en una triangulación precisa. A continuación, el V-2 debía ser cargado de combustible, pero antes de llenar los tanques, la tripulación purgaba los depósitos con nitrógeno comprimido para asegurarse de que no hubiera fugas. Primero se llenaba el tanque de combustible, luego el de oxígeno líquido y después los tanques restantes, 2 para el generador de vapor y varios pequeños de nitrógeno. Mientras seguía en la plataforma de lanzamiento, se suministraba energía eléctrica externa al V-2. Tras el repostaje, la tripulación comprobaba de nuevo que el V-2 estuviera perfectamente vertical y orientado. Finalmente, se cerraban las escotillas, se bajaba el bastidor y se retiraba el Mailerwagen del lugar. La tripulación de disparo conectaba el encendedor eléctrico a la cámara de combustión y daba la señal de que el cohete estaba listo para lanzarse. El comandante ordenaba evacuar la zona antes de entrar en el vehículo de mando, donde daría la orden de iniciar el procedimiento de lanzamiento. Dentro del cohete todo estaba preparado. El nitrógeno presurizado empujaba el peróxido de hidrógeno y el permanganato de sodio hacia un generador de vapor, haciendo que ambas mezclas reaccionaran y produjeran vapor a alta presión. Ese vapor hacía girar la turbina de la turbobomba a 3.800 revoluciones por minuto. Cada segundo, la turbina bombeaba 72 kilogramos de oxígeno líquido a una presión de 17,5 bares hacia la cámara de combustión. También bombeaba 58 kilogramos de combustible a una presión de 23 bares. En su interior, la mezcla se encendía y alcanzaba una temperatura de 2.500 grados Celsius a una presión de 15 bares. La secuencia de ignición no generaba suficiente potencia para lanzar el cohete. Su objetivo era indicar al oficial de control que el motor funcionaba correctamente. Si todo estaba en orden, se activaba un interruptor para aumentar la velocidad de la turbobomba a 5.000 revoluciones por minuto, haciendo que el motor generara un empuje de 25 toneladas métricas. Los cables eléctricos se desconectaban mediante un sistema electromagnético y el cohete despegaba. La cantidad de combustible y oxígeno líquido en los tanques permitía que el motor funcionara durante un máximo de 70 segundos. A máxima potencia, generaba un empuje de 29 toneladas métricas, alcanzando una velocidad impresionante de 5.761 kilómetros por hora, casi 5 veces la velocidad del sonido. Durante la fase de ascenso, el cohete se guiaba mediante 4 aletas externas y 4 timones internos. Las aletas externas eran superficies convencionales conectadas a las alas, mientras que los timones internos estaban ubicados en la corriente de gases de escape. Debido al intenso calor producido por los gases de escape, estos timones estaban hechos de grafito. Tras el despegue desde la plataforma, el V-2 ascendía verticalmente hasta ganar suficiente velocidad para que las aletas aerodinámicas funcionaran eficazmente junto con los timones de chorro. Después de 5 segundos de vuelo vertical, el motor mecánico inclinaba el giróscopo que controlaba el cabeceo. Esto indicaba a los timones que debían inclinar lentamente la nariz del cohete hacia abajo. Después de 25 segundos de vuelo, el V-2 rompía la barrera del sonido y se volvía supersónico. A los 54 segundos de vuelo, el misil se encontraba a 49 grados respecto a la vertical. En ese punto, el V-2 ya tenía suficiente velocidad como para prescindir de los timones de chorro.
Otro giróscopo controlaba el guiñeo y mantenía el rumbo del cohete primero, con timones de chorro de grafito, y luego con una combinación de timones de chorro y aletas aerodinámicas. Si durante el vuelo los giróscopos detectaban desviaciones en cabeceo, guiñeo o alabeo, podían enviar una señal eléctrica al ordenador analógico, conocido como mishkerat o mezclador. El mishkerat calculaba entonces las correcciones necesarias para mantener la trayectoria proyectada y enviaba los ajustes a las aletas externas de las aletas estabilizadoras y a los timones internos en la corriente de escape. Para seguir la trayectoria prevista, era crucial que el motor se apagara en el momento exacto. El dispositivo que controlaba esta acción se llamaba acelerómetro giroscópico integrador pendular, o PIGA. Una vez alcanzada la velocidad preestablecida correspondiente al alcance deseado, el PIGA generaba una señal para iniciar el apagado del motor. Una vez apagado el motor, el cohete se comportaba como un proyectil de artillería convencional. Volaba en trayectoria balística, guiado solo por sus aletas aerodinámicas. En ese punto, el ángulo de elevación del cohete era de aproximadamente 40 a 45 grados. Aunque el sistema de guiado era sofisticado para la época, el V-2 no era un misil preciso. A su alcance máximo, la desviación entre el objetivo y el impacto era de entre 7 y 17 kilómetros. Por ello, el V-2 solo era útil contra grandes áreas pobladas, como la ciudad de Londres. A partir de septiembre de 1944, estos cohetes comenzaron a impactar en Londres. El impacto del misil V-2 fue una experiencia aterradora. Parecía golpear de la nada. Lo primero que se escuchaba era una explosión devastadora seguida de una gran nube de escombros. El estruendo del cohete en vuelo llegaba solo después de la explosión. El temblor provocado por el impacto podía sentirse a casi 1 kilómetro de distancia. Tras la guerra, ingenieros estadounidenses, británicos y soviéticos mostraron gran interés en el programa del V-2. Ese interés se debía a que el V-2 introdujo varias innovaciones clave en la ingeniería de cohetes, especialmente en el diseño del motor. Aunque el V-2 fue un diseño revolucionario, no resultó tan eficaz como esperaba el liderazgo nazi, y no fue el arma milagrosa que podría cambiar el rumbo de la guerra. Era demasiado costoso para ser eficiente. El precio promedio de un solo V-2 superaba ligeramente el $1.000.000 actuales, unas 20 veces más que el coste del V-1. Si el V-2 se hubiera introducido 2 años antes del desembarco aliado en Francia, los alemanes podrían haberlo usado contra puertos británicos para retrasar los preparativos de invasión. Al estar operativo recién en otoño de 1944, simplemente llegó demasiado tarde. A pesar de sus limitaciones, el legado del V-2 fue inmenso. Las soluciones técnicas introducidas se aplicaron en diseños de cohetes durante décadas. Sergei Korolev, el principal ingeniero de cohetes y diseñador espacial soviético, utilizó muchos elementos del diseño alemán en sus propias investigaciones, que finalmente llevaron al lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik. Del otro lado del telón de acero, Wernher von Braun, uno de los padres del V-2, se convirtió en una figura clave del programa espacial estadounidense. De no haber sido por él, el alunizaje de 1969 quizá no habría sido posible. Además del V-2, existía el poco conocido Cañón de Londres, P-3. Ve nuestro vídeo sobre esta increíble arma. Analizar una máquina tan compleja como el V-2 fue mucho trabajo, y aún así, dejamos muchos detalles fuera. Si encuentras algún error, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Gracias.